Ok, buenas noches. Hoy vamos a continuar con la sesión de preguntas. Entonces vamos a ir trabajando acerca de los temas o sobre los temas que ya veníamos tratando previamente en estas unidades y también con respecto a lo que ustedes me habían preguntado, lo que me han venido escribiendo a través del chat. Entonces vamos a continuar con lo que veníamos tratando. Y vamos tratando sobre los acusativos, los demostrativos, los posesivos. Y algo que me estaban preguntando también, digamos, Paola me preguntó la sesión anterior sobre el key, pero el key utilizado en el posesivo. Entonces, para ello, vamos a hablar un poquito más sobre los posesivos y sus diferentes presentaciones. Digamos, hay diferentes formas de trabajar los posesivos. Adicional a eso, ¿hay alguien más que tenga una pregunta que quiera compartirla desde ya? Para de igual manera ir pensando en qué momento hablarlo. Si no hay nadie, pues continúo. Bueno, vamos a continuar. Bien. Dime. Tal vez que hicieras un breve repaso de lo que es dan, den y tan, ten, más o menos Mm, como cuándo utilizarlo, así someramente. bueno, sí, también podemos hablar sobre ello. Ya hablamos sobre el acusativo un poquito. Podemos también hablar sobre ello. Bueno, Ok, de gracias. acuerdo. Entonces vamos a continuar con los posesivos y luego podemos pasar a ese tema. Bueno, gracias. Entonces, vamos aquí. Entonces, vamos a decir de que tenemos los posesivos, ¿cierto? Los posesivos y normalmente le llamamos al posesivo y el, ¿cierto? Y el. Tenemos tres formas de presentar el posesivo. Si nos vamos a ver esto como lo compararíamos con el español, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí tres columnas, digamos. Y bueno, voy a colocar seis columnas. Seis columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas voy a colocar. Bueno, vamos a ver algo que conocemos muy bien en español, entonces voy a colocarle aquí un color, no se puede colocar colores individuales, así que voy a colocar un marquito, posición, a ver si colocan los rellenos, bueno, okay, no pude con esto, es diferente el Excel. Voy a colocar aquí una línea aquí para separar esto. Diseño. Bordes, aquí está. Con bordes gruesos. Listo, entonces voy a ver si a dividir esto. Entonces, un borde grueso. Y dejarlo por ahí. Solamente el entorno. Para compararlo con el español. Un poquito ustedes, así mismo, vayan asimilando mejor. Tenemos entonces diferentes posesivos en el español. Digamos, no vamos a colocarle los nombres en sí, sino vamos simplemente a llamarlos de la forma normal, como lo utilizamos en la vida cotidiana. Uno, que es cuando, por ejemplo, nosotros decimos en el español mi, ¿cierto? Voy a empezar escribiendo en turco. ¿No? Benim, benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Esta forma la podemos utilizar para expresar en el español lo que nosotros llamamos mi, tú, en este caso sería su, pero de tercera persona, ¿cierto? El su de tercera persona. Bizim sería nuestro o nuestra, ¿cierto? Sizin sería
por decirlo así, el vuestro o vuestra. Y el onların sería el su, de tercera persona en plural, ¿cierto? Eso sería básicamente lo que tenemos aquí. Tenemos otra que en el español la conocemos como mío, mío o mía, ¿cierto? Tuyo o tuya, suyo o suya, recordemos que es tercera persona. Voy a decir la palabra persona, pero ya sabemos que es tercera persona. Nuestro, vuestro y otra vez suyo, pero de tercera persona. Ahora bien, ¿cómo se imaginan que en el turco se dice, por ejemplo, este carro es mío, esta tablet es mía, esta crema de manos es mía, no se ve, que estas gafas son mías, estas gafas son mías, o estas llaves son mías? ¿Cómo creen que se dice mío? ¿Cómo se imaginan? ¿No lo han escuchado, no lo han visto o no se acuerdan? Pues bueno, ese en el turco es más sencillo. Entonces, la forma es simplemente benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Es igualito. Pero aquí viene a jugar el orden de la oración. ¿Bueno? El orden de la oración. Eso lo vamos a ver en un momento. Y también tenemos otro. En el turco, perdón, en el español. Voy a copiar esto de aquí. En el español, colocar minúsculas. En el español lo conocemos como el mío o la mía, el tuyo o la tuya, el suyo o la suya, el nuestro o la nuestra, el vuestro o la vuestra, y el suyo o la suya, ¿cierto? Así lo conocemos en el español. Y de igual manera, pues en el turco también tiene su presentación. Entonces, es igualito, pero cambia solamente en un aspecto. Que en vez de ser benim, se convierte en benimki. Benimki. En vez de senin, se convierte en seninki. En vez de onun, se convierte en onunki. En vez de bizim, se convierte en bizimki. En vez de sizin, se convierte en sizinki. Y en vez de onların, se convierte en onların. Básicamente es de esta forma. ¿Vale? Ya pues simplemente les doy esta tablita para relacionar. Digamos, voy a colocar cada uno de estos casos, voy a colocarle simplemente un número para que hablar de cada uno de estos casos. Voy a colocar esta posición, combinar celdas, ¿dónde está? Aquí. Combinar celdas. Vamos a llamarle a cada uno caso 1, caso 2 y caso 3. Caso 1, o llamémoslo, no caso 1, situación. Situación 1. Birinci durum. O durum 1. Ahí está en español. Durum 1. Durum 2. Durum 3. Mientras tanto, ya regreso, voy a encenderlos porque así estoy ciego. Oh, perdón, ahora sí. Continuamos. Entonces voy a llamarle así. Durum, durum, durum. Durum, recuerden que durum significa situación. ¿Vale? Vamos a ver cada uno de esos casos. Vamos a ver el primer caso.
Yelk. Yelk. Entonces, durum, sí. Esa tablita anterior la hice como una tabla de resumen. Simplemente, para que ustedes entiendan cómo es que funciona. Primero, entonces vamos a hacer unos ejemplos desde el español para que ustedes vayan entendiéndolo mejor en el turco, ¿cierto? Y después vamos a ver cómo se entiende, digamos, desde el turco hasta el español. Entonces veamos. Por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, mi perro es muy travieso. Vamos a decir algo así de simple. Mi perro es muy travieso. En este caso, si ustedes se dan cuenta, mi perro es el sujeto, ¿cierto? Es el sujeto. Por tal motivo, pues vamos a expresarlo de esa forma. Entonces, mi perro es muy travieso. ¿Cómo empezamos esa oración? Es muy sencilla. En el turco sería prácticamente estaría conformada por dos palabras. ¿Cómo lo haría? Copeín. Köpeğim, muy bien. Köpeğim. Köpeğim. Ok. Köpeğim. Ah, pero tres Choc. palabras. Çok, Choc. Choc. Travieso, como no me acuerdo cómo se decía. yaramaz. Era más. Köpeğim çok yaramaz. Por ejemplo. Eso sería entonces el caso de mi perro es muy travieso. Y recordándolos ustedes, aquí está implícito digamos, el benim que solemos utilizar, ¿cierto? Para los que seguramente se pregunten, ay, ¿dónde está el benim? Está implícito, sino que normalmente ya cuando uno está acostumbrado a formar oraciones de ese tipo, uno ya no lo coloca, ¿cierto? Incluso ustedes de una vez me dijeron, köpeğim çok yaramaz, ¿cierto? Ya se están acostumbrando, eso es una buena señal. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, mis vecinos son muy, no, mis vecinos no, nuestros vecinos. Nuestros vecinos son muy bullosos. O hacen mucha bulla. Bueno, son muy bullosos. ¿Cómo se diría eso en turco? Nuestros vecinos. Vecino era cu. Komşu. Komşu. Komşularımız. Muy bien, komşularımız. Komşularımız çok sesli. Sesli sería como muy, como, Bullicioso. con mucho sonido, significaría, pero no, eso no sería bulla. ¿Mm? Entonces, çok, ¿cierto? Gürültü. ¿Saben cómo se dice, por ejemplo, rayo? ¿Mm? ¿No? ¿Han escuchado la palabra rayo? La he escuchado, pero no me recuerdo. Jazz, creo. Creo que es rayo o es relámpago. ¿Cuál es el sonido digamos, de esa energía que se descarga del cielo, que no me acuerdo? El relámpago. El relámpago. Relámpago. El relámpago no es la luz. La Es la luz. luz. Entonces sería el trueno. El trueno es el sonido. El trueno es el sonido. Entonces, normalmente, la palabra gürültü significa ruido, ¿cierto? Gürültü significa ruido. Y si ustedes, por ejemplo, dicen gök, la palabra gök significa cielo. La palabra gök significa cielo. Entonces, la palabra trueno es gök gürültüsü. Gök gürültüsü. Eso significa relámpago. Bueno, trueno. Bueno, Trueno. Gök gürültüsü. Que no estoy más. Perdón, gürültüsü, pero me quedo mal. Gürültüsü. Ahora sí. Gök gürültüsü. Esa sería, digamos, sería la expresión trueno. Creo que se escribe separado. Sí, se escribe separado.
Hay otra que conocemos mucho. Gökyüzü. Gökyüzü. Gökyüzü significa lo que nosotros conocemos como el cielo, pero el cielo visible. Porque la palabra yüz significa rostro. Bueno, eso se los digo ahí como para que ustedes vean cómo se construyen las palabras y cómo es de simple el turco. Realmente es muy obvio, digamos. Si ustedes ven, gürültü es ruido, gök es cielo, gök gürültüsü es un trueno. O el ruido del cielo, si no saben cómo se dice en español, ¿no? Entonces, es así. Conmigo sucede con muchas otras expresiones. Ahí está, se los dejo ahí. Bueno, ya entonces, ¿qué decíamos entonces? Entonces, nuestros vecinos son muy ruidosos, ¿cierto? Entonces ya sabíamos que habíamos colocado de forma implícita el bizim, ¿cierto? Komşularımız çok gürültülü. Çok gürültülü. Podemos decir çok gürültülü o çok gürültülüler, ¿cierto? Podemos decirlo así, pero pues ya es obvio que estamos hablando de un sujeto en plural, por lo cual pues no es necesario colocarle el plural otra vez en el turco. Recuerden, los turcos tienen la costumbre de tratar de expresar digamos, la misma idea con la menor cantidad de palabras posibles. ¿Para qué? Para ser más prácticos a la hora de hablar. Entre más palabras utilicemos, a veces terminamos enredando más a la otra persona. Entonces, gök gürültüsü. Vamos a ver entonces con otro caso. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Pensamos en español alguna situación. Un ejemplo así simple. Nosotros, nuestro, suyo, tuyo, de él, de ustedes. ¿Cómo lo expresaría usted? A ver, ¿alguien, algún voluntario? Nosotros estudiamos en nuestros libros. Ok. Entonces, normalmente decimos estudiamos con nuestros libros o trabajamos también en nuestros libros. Ay, perdón, se me cambió la página. Entonces, nosotros estudiamos en nuestros libros o con nuestros libros. Con nuestros libros. Buenas tardes, perdón, recién pude reunirme con ustedes. Buenas tardes, bienvenida, no pasa nada, no te preocupes. Estamos hasta ahorita empezando. Estamos haciendo unos ejercicios sencillos. Entonces, estamos aquí viendo cómo diríamos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo dirían ustedes esto? Nosotros estudiamos con nuestros libros. ¿Cómo dirían ustedes eso? ¿Cuál es el sujeto aquí? Primero que todo. Nosotros. Nosotros. Entonces, por ahí empezamos. Bizim. Bizim. Biz. Nosotros. Biz. Biz. Ahora, nuestros libros. Ahora sí viene el bizim, que sobra, les he dicho, sobra, pero bueno. Los hay entre paréntesis para que les digo que para decirles que es opcional. Biz bizim, entonces. Oretiyoruz. Oretiyoruz. Kitaplarımız. Kitaplarımız. Sí. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Cómo se dice ese con? Çalışmıyorum. ¿Y le? İle. La, en este caso. O ile también. Ile, ¿cierto? O también se dice ile. Cuando lo colocamos por separado, decimos la o colocamos el ile, así, ¿cierto? Separado. O la, en este caso, ¿por qué? Porque es ı. Kitaplarımız la. ¿Cierto? Tenemos entonces kitaplarımızla. ¿Qué podemos decir? Der çalışıyorum. Der çalışıyorum. Çalışıyoruz. Biz. Çalışıyoruz. ¿Cierto? Biz kitaplarımızla ders çalışıyoruz. Muy bien, es una oración, digamos, práctica. Algo que ustedes les decía siempre, yo, digamos, cuando estaba aprendiendo a hablar turco, siempre trataba de practicar, digamos, con cosas que me sirvieran para la vida cotidiana. Por ejemplo,
En el turco, seguramente en otro video ya haya hecho esta oración. Pero normalmente yo decía, voy a escribirlo aquí en turco primero. Dişlerimi fırçalıyorum. Dişlerimi, perdón, la T y la R siempre la confundo. Dişlerimi fırçalıyorum. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Qué significa dish? Diente. Diente, ¿cierto? Diente. Me Y- cepillo mis dientes. Exacto. Y fırçalamak significa cepillar. Bueno, y para los que se les dificulta recordar las palabras, simple. La palabra fırça significa cepillo. Bueno. Entonces, les estoy colocando ahorita la oración sencilla, ¿cierto? Entonces, diş fırçası. ¿Qué significa diş fırçası? Es un caso de isim tamlaması. Diş fırçası. Mis dientes. No, diş fırçası. Diş, Dis. Fırçası. ¿qué significa diş fırçası? Ne demek? Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Exacto, porque habíamos dicho que diş significa diente y fırça significa cepillo. Diş fırçası, si se acuerdan del tema de isim tamlaması, nos van a recordar que eso significa cepillo de dientes. Entonces yo digo dişlerimi, diş fırçası o diş fırçasıyla fırçalıyorum. ¿Cierto? O puedo decir cepillo mis dientes con mi cepillo de dientes. En este caso estoy diciendo con el cepillo de dientes. Bueno, estoy diciéndolo en general. Pero si yo voy a decir con mi cepillo de dientes, si ustedes recuerdan, aquí tenemos un caso de sintamlaması, ¿cierto? Esto, Sí. no, si ustedes van a decir, por ejemplo, en este caso, voy a colocar estas dos situaciones porque seguramente les va a generar confusión cuando ustedes vean esto. Entonces, dişlerimi diş fırçasıyla fırçalıyor. Entonces, cepillo mis dientes con cepillo. Con el cepillo de dientes. Con mi cepillo. De dientes. En este caso estoy diciendo con el cepillo de dientes. ¿Vale? Pero si lo digo aquí, vamos, aquí estamos trabajando ejercicios un poquito para ir combinando todo lo que ya hemos venido aprendiendo desde antes. Entonces, dişlerim, entonces si voy a decir mi cepillo de dientes, ¿qué ocurre? Que este s, ¿cierto? Que era el caso de isim tamlaması, se nos va. Y en su lugar llegará el caso posesivo. Si yo voy a decir con mi cepillo de dientes, y si quiero especificar que este cepillo es mío. Bueno, Claro. entonces en este caso, miren, aquí ya tenemos dos posesivos, ¿cierto? Sigue igual. Entonces aquí estaría diciendo yo, cepillo mis dientes con mi cepillo de dientes. Bueno, no les vaya a pasar, de eso digamos que fue un error que me ocurría, muy frecuente, fue un error que cometía muchas veces, y era, yo decía a veces, dişlerimi diş fırçasıyla fırçalıyorum. No, está mal. Una vez les digo, está mal. Se va ese caso de isim tamlaması, y inmediatamente viene el mío. Para que no les ocurra. Simplemente les digo. Que yo lo hacía. Y seguramente de pronto todavía lo seguiré haciendo en algunas situaciones cuando no me doy cuenta. Bueno, entonces, es para que ustedes no cometan los mismos errores que yo cometo. Bueno, esos son ejemplos sencillos. Si se dan cuenta entonces cómo funciona este caso, estamos hablando del primer caso. Benim, senin, onun, bisim, sisin, onların, ¿cierto? Este caso. Todavía no hemos llegado al segundo caso.
¿Quieren hacer otros ejercicios con el primer caso o pasamos al segundo caso? Al segundo. Al segundo. Vale, de acuerdo, entonces pasamos al segundo caso. Entonces, ahorita que hagamos lo siguiente. ¿Cuántas personas somos? Somos 14 personas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a entrar al link porque, digamos, no demora en cortárseme el video en este momento. Porque, pues, recuerden que ahorita estoy entrando es con una cuenta gratuita y no con una cuenta empresarial. Entonces, me queda un poquito más difícil. Entonces, me toca cortar los videos. Entonces, cortamos aquí el video. Volvemos a conectarnos al link. Si hay problemas con el link, les vuelvo a enviar otro link. Bueno. Pues volvemos a conectarnos. Ok. Vale. Ya nos vemos.